Buenos futuros matemáticos, mi nombre es Marcelo Álvarez y el día de hoy vamos a hablar del teorema del ángulo bisector. Mi grupo es el número 11 y en esta segunda parte estará conformado por Anthony García y José Espinosa. Bueno, el teorema me dice lo siguiente: un ángulo de un triángulo divide el lado opuesto en dos segmentos que son proporcionales a los otros dos lados del triángulo. O sea que al tener un triángulo y trazar una bisectriz vamos a tener dos ángulos iguales. Y el teorema nos dice también que al considerar un triángulo ABC dejando que la bisectriz del ángulo A se cruce en BC en el punto D, el ángulo del bisector afirma que en el segmento BD va a ser semejante en longitud al segmento DC y lo mismo en AB y CD, dejándonos la fórmula de que CD va a ser igual o proporcional a AB y BD va a ser igual o proporcional a AC. ¿Y cómo demostramos esto? Pues a continuación mi compañero Anthony será quien lo demuestre. Hola, soy Antonio García. En esta ocasión vamos a ver la demostración del ángulo bisector. Este teorema nos dice: dado una recta AD en el triángulo ABC, siendo AD la bisectriz del ángulo BAC, demostrar lo siguiente: que BD es a AB, así como DC es a AC. Lo primero que vamos a hacer es trazar dos líneas. La primera va a empezar en el punto B y esta va a ser paralela al lado AC del triángulo. Y la segunda va a ser una prolongación de la recta AD. Este punto lo vamos a llamar como el punto E. Ahora tendremos un nuevo triángulo. Y algo bonito que se ha formado, que podemos ver, es dos rectas paralelas, la recta BE y la recta del lado AC, que están intersecadas por una recta secante, la recta AE. De esta intersección podemos sacar un principio muy fundamental para nosotros, y se llama los ángulos alternos internos. Esto nos dice que los ángulos alternos internos de un cruce entre dos líneas paralelas y una secante, estos son iguales. Por lo tanto, tenemos que el ángulo DAC va a ser igual al ángulo BED. Y por el principio de los ángulos opuestos al vértice, tenemos que el ángulo BDE va a ser igual al ángulo ADC. Y como sabemos nosotros que la suma interna de los ángulos de un triángulo siempre va a dar como resultado 180 grados, esto provoca que el ángulo ACD va a ser igual al ángulo DBE. Con esto podemos identificar lo siguiente. Con el principio AAA, o sea, el principio ángulo, podemos decir que los triángulos
podemos decir que los triángulos BDE va a ser semejante al triángulo ADC. Por lo tanto, podemos decir que las razones entre BD y DC va a ser igual a la razón que hay entre el lado BE y el lado AC. Y asimismo que el lado DE va a ser sobre AD va a ser igual, pero en este caso solo vamos a trabajar con esta parte. Si observamos, ya estamos casi cerca a la demostración. Estamos casi terminando la demostración, pero falta una pequeña parte. Tenemos a BD, tenemos a DC y tenemos a AC. Tenemos que sacar este BE y de alguna forma convertido en convertido en AB. Ahora, si observamos el triángulo ABE, tenemos dos ángulos semejantes. El ángulo BAE, este ángulo, es igual al ángulo BEA. Por lo tanto, podemos decir que esto es un triángulo isósceles. Y al conocer que es un triángulo isósceles, pues los lados que se elevan en esos ángulos iguales van a ser iguales. O sea, el ángulo BE, BE va a ser igual al lado AB. Por lo tanto, en lugar de poner BE, podemos decir que BA AB es AAC. Y lo único que podemos hacer es que tenemos que identificar que el lado BD y AC son los extremos, mientras que el lado DC y AB son los medios en esta semejanza. Por lo tanto, nosotros podemos intercambiar los medios, lo que nos da que el lado BD es al lado AB, así como DC va a ser AAC. A continuación, procederé a explicar un ejercicio en el cual utilizaremos la aplicación del teorema de la bisectriz. El ejercicio nos da un triángulo ABC, el cual está siendo bisecado por una recta BD, lo cual quiere decir que esta recta está dividiendo en dos partes iguales a su ángulo. Y el ejercicio pregunta, ¿cuál es el valor de AD? Partiendo por los datos, sabemos cuál es el valor de su perímetro, cuál es el valor de cada uno de sus lados, y a su vez sabemos que existe una recta que es bisectriz. Ahora, esta recta bisectriz se interseca junto a otra recta, específicamente la recta que tiene longitud 20, dividiendo a esta recta en dos segmentos, al cual a uno voy a llamar mi variable x y al otro le voy a llamar la longitud menos mi variable x. Y de esta forma voy a proceder a utilizar el teorema de la bisectriz, el cual me ofrece una semejanza
en la cual puedo decir que este lado DC sobre el lado BC es igual a este lado AD de la longitud inferior sobre AB, siendo la línea en medio ignorada porque es la línea de la bisectriz. Y ya utilizando, haciendo la aplicación de la semejanza de la bisectriz, obtenemos el resultado del valor de mi variable x, que será 120 sobre 11, y ese será el valor del lado del triángulo ABC, el valor de la incógnita, 120, 11.